El encuentro de empresarios con instituciones públicas canarias del Foro de Amigos del Sur de Tenerife. Para los que no nos conozcan, el Foro de Amigos del Sur de Tenerife es una asociación de carácter social. Está constituida por unas 200 personas, es una institución totalmente abierta, el que quiera se puede asociar, y nuestro fin principal es la dinamización del sur de Tenerife y hacer obra social. Los primeros eventos que hemos organizado, el primero fue la fiesta solidaria que hacemos todos los años en el mar, a beneficio de Cáritas. Ahora, pasado mes de febrero, hemos colaborado con el Ayuntamiento de Arona en la edición de la cabalgata del Carnaval de Playa de las Américas. Tenemos previsto un torneo benéfico de golf a favor de la Asociación Española contra el Cáncer el día 6 de julio y estamos estudiando con el Ayuntamiento de Adeje la posibilidad de hacer una muestra de arte en la calle. Dentro de esta gama de actividades hemos considerado muy interesante el conseguir llevar el sur a las instituciones y, como es el caso, ahora traer las instituciones de las islas al sur. Este es un encuentro de los socios del FAS, que somos 20 y tantos, y el resto pues de empresarios y amigos invitados. Todos nuestros encuentros, que pretendemos hacer uno al mes, podrá asistir todo el que lo desee. Estos almuerzos tienen un pequeño fin benéfico, porque siempre procuramos pues contratar algo menos de precio de lo que cuestan para poder sacar algún dinero para una obra social. Para nosotros este primer almuerzo es muy importante porque es el arranque de este tipo de encuentros. Entonces, después de considerar quién debería ser nuestro invitado en este primer encuentro, todos concluimos que la persona ideal es el que hoy nos acompaña, Antonio Castro Cordobés, el presidente del Parlamento de Canarias. Antonio Castro Cordobés es un profesional dedicado a la política. Él es perito agrícola, es profesor universitario y empezó a trabajar en la Consejería de Agricultura, donde llegó a jefe de servicio. En el año 1979 entra en política con el primer gobierno autonómico en cargo de consejero de Agricultura. Tiene una dilatadísima experiencia política. Yo creo que es el político con más conocimiento de la estructura política, social y económica de Canarias. No en vano lleva 34 años al servicio de los demás. En su carrera lo ha sido todo, desde los puestos más pequeños hasta los puestos de más responsabilidad. Él ha sido concejal, ha sido consejero del Cabildo de La Palma, ha sido senador, ha sido diputado autonómico en todas las legislaturas, creo que menos en la primera, y ahora desde el año 2007 es el presidente del Parlamento de Canarias. El Parlamento de Canarias desarrolla una importante labor en las islas, es un engranaje fundamental. El Parlamento de Canarias tiene como misión el extender y el ampliar la normativa nacional, legislar en Canarias, al mismo tiempo tiene un papel muy importante de control del gobierno y de aprobación de los presupuestos anuales. El Parlamento de Canarias, el día 30 de mayo, cumple 30 años, un hito histórico, de la primera sesión que se celebró presidida por el entonces presidente, hoy fallecido, Pedro Guerra. Hoy, ¿qué esperamos, Antonio? Pues esperamos, Antonio, que nos dé una visión histórica del Parlamento, cuál ha sido su evolución en estos 30 años, cuál ha sido el papel que ha jugado en el desarrollo autonómico de Canarias, y para mí es la persona que tiene una visión más clara de lo que es la estructura social, política y económica del archipiélago, y una vez que acabe su intervención, pues podrán haber preguntas. Estoy seguro que él nos va a dar su visión más clara y sincera de cómo ve el presente y sobre todo el futuro de las islas. Ya para terminar, pues me queda, he hablado del perfil político, profesional y político de Antonio, y yo quisiera también decir algo del perfil personal de Antonio. Antonio es una persona extraordinaria, es una persona trabajadora, seria, sencilla, muy accesible, y para mí lo que más importante es una persona leal. Antonio lleva 34 años en política y yo creo que no tiene un solo enemigo. Antonio es amigo de todo el mundo y en los momentos más difíciles ha sabido tender puentes. Pues dicho esto, les quiero explicar un poco el desarrollo del acto. Yo ahora quería pedir a los asistentes se levantaran uno a uno, por orden, por la derecha y la izquierda, y se presentaran, que diera su nombre y su puesto, su desarrollo
desarrollo social, un poco porque este encuentro también tiene por objeto que los empresarios nos conozcamos un poco más entre todos. Hecha esta presentación muy rápida de todos los asistentes, pasaremos al almuerzo y luego en el postre Antonio tomará la palabra para explicarnos lo que él nos quiera transmitir sobre el Parlamento y el momento histórico de Canarias que vivimos, y luego habrá un coloquio. Tenemos que ir con cierta rapidez porque Antonio ha aceptado la invitación a pesar de que tiene un vuelo esta tarde por el norte a las 7 a Madrid. Él a las 4:15 tiene que salir de aquí, así que intentaremos que el almuerzo sea lo más dinámico posible. Entonces, a la mesa presidencial pues está don Eri Viana, vicepresidente del Foro Amigo del Sur de Tenerife, señor alcalde de Arona, don Antonio Castro, y el amigo Rafael Dorado, representante del alcalde de Adeje. Y ahora paso el micrófono a esta mesa a la derecha para que cada uno vaya un poco comentando muy rápidamente su nombre y su puesto. Me llamo Carmelo García, concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Arona, compañero de partido, y nada, encantado de estar aquí con todos ustedes. Hola, soy Fuseray, vicepresidente de Administración de Eurovisión Playa Española. Buenas tardes, soy Jordi Flogas, miembro del Foro de Amigos del Sur de Tenerife, presidente de la Asociación Empresarial de Adeje, vicepresidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife y vicepresidente de FEDECO. Ward Woods, cónsul de Irlanda y hotelero. Manuel Santana, soy abogado. Presidente del Grupo de Playa Larga. Buenas tardes, bienvenido presidente. Soy Ana Concepción, presidenta del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife y miembro de la FAST también. Soy Javier Reyes, abogado y secretario del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife. De FEDEL, Federación Estatal de Trabajo Democrático. Buenas tardes, soy Santiago Sáenz, abogado y secretario del FAS. Buenas tardes, mi nombre es Evelio Martín y represento a Mundo Homenaje y Equipamiento. Buenas tardes, mi nombre es Juan Vallecillo, represento al Grupo Turístico Canarias.com. Gonzalo Toledo, represento a la Estefila. Soy Paco Páez, soy director de hotel, jubilado y pertenezco a FAST. Hola, buenas tardes. Rafael Estartús, socio director de ES Consultores, empresa de formación y consejero de Mare Nostrum Resort. Buenas tardes. Loba Dimitrova, promotora de proyectos de energía renovable y valorización energética. Buenas tardes. Gracias por la invitación, José Fernando y el resto de los miembros de la FAES. No se oye. Mi nombre es Luis Pérez Balboa y represento al Hotel Paradise Palace. Turno, vicepresidente del CID y miembro de FAS. Buenas tardes, soy Lorenzo Calderón, restaurador y miembro del FAS. Buenas tardes, soy Keti Alayón, represento a todo el sur de Tenerife y siempre en la lucha por las cosas bien allá. Hola, buenas tardes, soy Inés Julio, soy empresaria y miembro del FAS. Tomás Calderón, soy invitado del CID.
todo corazón y sinceramente que me siento muy honrado de haber sido invitado a este foro esta tarde de aquí, muy sinceramente, porque además, aparte de hacerlo a gusto, creo que estoy entre personas conocidas, evidentemente a todos no los conozco, pero también estoy entre amigos de muchos años, algunos de los cuales sé el esfuerzo y el trabajo que han puesto para sacar adelante esta tierra, para desarrollar el sector turístico, en concreto de Tenerife y del sur de Tenerife, que no es necesario nombrarlo, pero que para mí son, y creo que deberían serlo para todas las islas, son un ejemplo de cómo hacer las cosas bien. Hoy pueden decir ustedes, con la cabeza bien alta, que el sur de Tenerife es una zona turística puntera a nivel mundial. Lo saben perfectamente. Y yo lo que hago un voto porque sigan en esa trayectoria y cuiden mucho a las personas que de verdad están sabiendo hacer estas cosas. Personas e instituciones, que hay que reconocerlo también. La unidad, el trabajo conjunto, la estrategia conjunta, desde el sector público, del sector privado, desde el ámbito social, son claves para el éxito en proyectos de envergadura como estos. Agradecer que estén aquí, agradecer muy especialmente que estén aquí. Sé que no es nada fácil, que todos tienen sus obligaciones, pero se los agradezco. Quiero también dar un saludo especial a las autoridades que me acompañan en la mesa, al alcalde de Arona, al consejero de turismo del Ayuntamiento de Adeje, los concejales que estaban por aquí, de Adeje y Arona, que me han saludado antes. Para mí siempre merecen, los políticos que están denostados, merecen todos los respetos, porque creo que no siempre se conoce la labor de los políticos, cuya inmensa mayoría son gente noble, honrada y comprometida con la sociedad. Porque desgraciadamente lo que se suele saltar a la calle es los malos. Es lo mismo que una familia. Yo siempre lo comparo a una familia. Si sale un garbanzo negro, ese es el que se ve. Pero en la política yo quiero hacer aquí también un elogio del trabajo de los políticos, no solo de los que estamos ahora, sino de todos los que han sido capaces de hacer una trayectoria institucional que hace que nuestra tierra, nuestro país, aun en las circunstancias que atravesamos, tenga reconocido el prestigio y el peso que tiene a nivel internacional, que quizás no nos parece suficiente, pero les puedo asegurar que es mucho mayor en proporción que el que tenían en otros tiempos. Concluyo, José Fernando, con nuestra amistad personal, las palabras de presentación, donde siempre hay cosas que se exageran, hay algunas pues, que a lo mejor no son y hay otras que faltan, pero la presentación que ha hecho la ha hecho de corazón y la ha hecho, creo yo, como amigo. A ver si lo pongo en una posición que se oiga bien, porque las antenas a veces no sintonizan. Lo ha hecho más como amigo que lo somos de muchos años, y yo quiero a él agradecerle que nos haya acogido y felicitarle a él y a quienes, aquí también el vicepresidente, la secretaria de este foro, que han tenido yo creo que la brillante idea, pero la acertada idea además de crearlo. Está empezando, pero no lo utilícenlo, trabajenlo, les hará mucho bien. Las cosas actualmente y en el futuro tenemos que hacerlas mejor que lo que las hacíamos, y organizaciones de este tipo son muy adecuadas para hacer las cosas mejor. Después, lo peor de todo, lamentar que a mí me hayan surgido otras cosas y no pueda dedicarles todo el tiempo que requería, pero vamos a ver cómo lo aprovechamos. Por lo tanto, discúlpenme si en algo se queda fuera de lo que tenía pensado decir, que tenía pensado decir mucho, pero vamos a ver, intentaré resumirlo. José Fernando, yo decía José Fernando, y que voy yo ahí del Parlamento, Antonio, vamos a explicarnos el Parlamento, qué es, qué hace. Bien, quizás convenga decir que el Parlamento, entiéndanme bien, ya no debe ser lo que era, o tendrá que funcionar de otra manera que ha funcionado hasta aquí. El de Canarias, el de España, el de Europa, todos los parlamentos del mundo.
Pero hay algo esencial que es indiscutible. Indiscutible. El Parlamento es y debe seguir siendo la institución principal para la defensa del Estado de Derecho y de la democracia. Y es la institución más adecuada para encauzar todas las aspiraciones de los ciudadanos, todas estas cosas, todas estas reivindicaciones que se están haciendo en la calle que no saben a dónde van. Quizás porque todavía los parlamentos no nos hemos adaptado debidamente a la nueva situación. Pero esas reivindicaciones en la calle no es el sistema adecuado para resolver los problemas. Son las instituciones. Y si las instituciones hay que adaptarlas, pues habrá que adaptarlas. Y hay que adaptarlas. Entonces, primera cuestión, que cualquier demócrata, cualquier ciudadano, cualquier profesional, cualquier empresario, la institución Parlamento la debemos mimar. Hay que exigir lo que tengamos que exigirle, y hay que procurar que allí estén con las personas más adecuadas, representando todas las ideas políticas y sociales, y que sean capaces de representar también todas las inquietudes de la sociedad. Y tener mecanismos de funcionamiento que no solo sean programas electorales cuando vienen unas elecciones y haya que esperar 4 años para volver a tener contacto con esos problemas. Los parlamentos tienen que ser más dinámicos. Yo si algo puedo aportar en mi vida, que le doy gracias a mi familia, a mi gente, a mi tierra, y le doy gracias a Dios por haber vivido la experiencia política que he podido vivir, negociando el ingreso de Canarias en la Unión Europea, negociando pactos con los gobiernos del Estado, gobiernos de todos los colores, gobernando en Canarias, o estando en gobiernos de Canarias, siempre gobiernos de coalición, participando en la política de partido. Esa experiencia, que para mí es enriquecedora, me ha enseñado que el Parlamento es el sitio adecuado para resolver los problemas difíciles. Un gobierno normalmente es de un color o de un pacto, pero en el Parlamento están todos. Y cuando en Canarias ha habido que cerrar filas para ponernos de acuerdo en una ley tan importante como nuestro régimen económico fiscal, eso se ha hecho en el Parlamento, con debates y trabajos durante la noche hasta altas horas de la madrugada. El ingreso en la Unión Europea, la OCM del plátano, el Estatuto de Autonomía, todo eso son acuerdos de calado, que a veces, bueno, como son leyes generales, normas generales, no percibimos la importancia, pero que se han debatido, se han aprobado allí con el consenso de todos. Y cuando ha habido el consenso de todos en Canarias, en Madrid, en Bruselas, puedo decir casi que ha sido todo coser y cantar. Luego, esa es una de las preocupaciones importantes que debemos tener y que se la debemos exigir a los políticos. Las ideas están bien para las campañas, las ideas que cada uno tiene están muy bien defenderlas, pero la sociedad no puede vivir permanentemente desde la confrontación dentro de las instituciones, porque no hay soluciones, y si hay soluciones no serán buenas para todos. Esta es la primera reflexión que yo quería hacer sobre el Parlamento y sobre el Parlamento de Canarias, que a mí me ha tocado vivir. Bueno, también estaba en las Cortes, fui senador, y he podido estar en otros foros, como la conferencia de presidentes de asambleas legislativas de la Unión Europea, a todos los países, se lo decía José Fernando, incluso se incorporan como observadores últimamente a esas reuniones del presidente del Senado de la Unión Soviética, de Rusia, porque estarían otros decidiendo sin saber nosotros lo que deciden y sin nosotros poder aportar lo que nos interesa. Luego vamos a otro ámbito muy singular. Canarias es un territorio, y digo bien, un territorio singular en España. Y en mi modesta opinión, ni estamos bien encajados en la Constitución española, ni está debidamente desarrollado nuestro Estatuto de Autonomía. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué? Bueno, eso tiene un coste enorme, porque en la medida que no haya base legal para discutir los asuntos nuestros, base institucional
y cuando yo me siente con el de enfrente a negociar, por la manera de sentarse en la mesa, ¿no? Pero permítanme citar un ejemplo. Esa es la lucha que tiene la Comunidad Autónoma de Cataluña, por cierto, y muchas que están en el estatuto que no se están cumpliendo, Bueno, pues si le damos esto a Canarias, pues nos la pueden pedir los gallegos, de consolidar o de establecer la verdadera organización institucional administrativa en la relación ayuntamiento, cabildo, gobierno. Y eso hay que resolverlo, porque además de que eso tenga un coste, tiene algo mucho más evidente, y que ustedes, señores y señores, lo entenderán mucho mejor que yo, y es a veces el solapamiento de competencias que hace o que dificulta que la agilidad administrativa, que es uno de los principios esenciales de la administración pública, pues no se dé esa agilidad administrativa como es debido, entre otras cuestiones. Y entre otras cuestiones, pues también está la capacidad impositiva. Yo tengo que decir que no es correcto que una administración que tiene competencias plenas de determinadas funciones no tenga las competencias recaudatorias. Eso es clave para que las instituciones, bueno, entre otras cosas, esté más justificado lo que hacen, sea más riguroso lo que hacen. Oye, si yo tengo que subirle los impuestos a mis ciudadanos para hacer esto, pues tendré que tomar esa decisión y mis ciudadanos lo sabrán. Es muy distinto, es decir, envíenme lo que me hace falta y que yo lo gastaré en lo que crea conveniente. Hay cosas por ahí que nosotros todavía no las hemos resuelto definitivamente. Yo soy claramente partidario de que quien tiene las competencias haga la recaudación. ¿Qué le podría decir del Parlamento? Por último, que si la montaña no va a Mahoma, Mahoma debe ir a la montaña. La sociedad estructurada y organizada, bien organizada, puede intervenir mucho en el Parlamento. El Parlamento, además de que está abierto, tiene que estar abierto a la interlocución social, sobre todo a través de los partidos políticos, de los grupos parlamentarios. Y ahí tenemos mucho que hacer para dar ejemplo a todas estas reivindicaciones que hay, que siendo justas, yo las veo que no saben a dónde, o no se sabe a dónde van, con lo cual son inútiles las luchas, y eso es grave. Si hay una necesidad, hay una reivindicación, y después no hay respuesta, socialmente eso es grave. Debemos estar todos interesados en que tengan respuesta. Pero tenemos que dar cauce para que las reivindicaciones tengan su recorrido real y efectivo, donde se puedan resolver los problemas. Y no cabe duda que tiene que ser en el amparo de las instituciones. Si las instituciones tienen defectos, que los tienen, si hay que reformarlas, hay que reformarlas. Si tienen que cambiar, tienen que cambiar. Si tienen que ser menos instituciones, pues tendrán que ser menos instituciones, que también es posible. Pues, en eso la sociedad no puede permanecer impasiva. Los políticos somos personas que estamos allí, tenemos un conocimiento, vamos con unas propuestas, unos programas, pero necesitamos también que nos ayuden. Voy a plantearlo en este término, que nos ayuden. Y en aquellas cuestiones que la sociedad considera importantes y que no los políticos pues no las valoramos tanto, pues nos las tienen que hacer llegar. ¿Cómo se hace llegar? Con caceroladas. La cacerolada yo no digo que no se haga, pero la cacerolada, si no acaba en un cauce de diálogo, es un ruido perdido. Yo lo que propongo en las reformas de futuro y en la organización de futuro de la sociedad es que haya mecanismos, y tengo que decirlo, como este, en el que no solo sirva para que vengan una serie de personas aquí y les hablen, sino que también sean cauces de representación de determinados problemas. Y como creo que es interesante que tengamos un ratito para
un coloquio. José Fernando me insistía y yo también estoy de acuerdo. A mí me gustaría que el coloquio fuera más largo, pero bueno, yo ya a partir de ahora quedo abierto a algunas de las preguntas y así, al ser yo, al verme obligado con el tiempo a hablar menos, ustedes también seguramente, posiblemente lo agradecerán de que el rollo de Antonio se acabe ya. Espero que hayan entendido que lo que quiero hacer es una aportación responsable desde la experiencia de lo que hay que hacer y que lo que nosotros no hagamos no lo van a hacer otros por nosotros y no podemos estar fuera de donde tenemos que estar y tenemos que estar en los sitios como tenemos que estar, que nos reconozcan nuestros derechos y que nos reconozcan y se establezcan el derecho a nosotros desarrollar nuestras auténticas potencialidades, que son muchas. Aquí entraríamos en otro ámbito de políticas de gobierno, de si se está haciendo bien o no, qué cosas habría que arreglar, qué cosas habría que arreglar, pero esa no es mi función. Es decirle, el Parlamento es la institución, lo dice así la Constitución, lo dice el Estatuto, es la institución representativa del pueblo canario, es la primera institución, porque es la que surge del pueblo, y el Parlamento es el cauce adecuado para abordar problemas y asuntos de calado, que nadie responsablemente los debemos dejar de lado. Entonces las preguntas. Gracias por haber venido y por la discusión tan fantástica que nos ha hecho todo recapacitar y ahora pues abrimos un turno de diálogo, de preguntas. Antonio es un hombre que aparte de su postura de presidente del Parlamento ya del año 2007, y ahí tiene un amplio recorrido en lo que ha sido todo el desarrollo económico de Canarias y además es una persona sincera que está abierto a responder cualquier tipo de pregunta. ¿Quién rompe el fuego? Empezó hablándonos de que son conscientes los políticos de que es necesario un cambio en el Parlamento de Canarias, en el Parlamento Nacional, que en todos los parlamentos autonómicos. ¿Tendrán ustedes más o menos un estudio qué cambios son lo que necesita el Parlamento? Hace falta voluntad política de los partidos políticos de llevar el debate al Parlamento. Y eso hay que regularlo. La independencia de los diputados, no estar sometidos en cuestiones que son esenciales para el ciudadano y que no son de tipo ideológico. Creo que tienen que tener libertad de acción. Lo reclaman, eso lo reclaman los ciudadanos y se ve una necesidad. A un señor de La Gomera no se le puede obligar a votar en contra de La Gomera, aunque no sea del partido que gobierna. No lo entenderían los ciudadanos y no estamos haciéndole daño solamente a esa persona, estamos haciendo daño a la política. Entonces el ciudadano debe decir, ¿para qué voto yo? Y luego caemos, que es lo que yo he tratado de decir, quizás no, como sociedad caemos en la dinámica de que voy al ayuntamiento porque tiene dinero y me arregla la calle o me hace un parque, voy al cabildo para que me haga una carretera, voy al gobierno para que haga unas viviendas o para que dé una licencia de no sé qué. Y eso, claro, eso está bien, pero olvidamos las cosas de conjunto. Y dice, eso del REF, eso del gobierno, si el gobierno consulta, no. Tendría que haber foros de debate en el que no hubiera nadie del gobierno y se estuviera hablando del REF y canalizar respuestas, etcétera, etcétera. Y pongo el ejemplo del REF porque es un ejemplo conocido. Y claro, el Parlamento, en su manera de funcionar, tiene que establecer mecanismos que no los tiene ahora para que esas cosas también se produzcan. Pero tiene que haber voluntad política, y esto no solo depende de los ciudadanos, para que ese tipo de debates de calado, que yo llamo institucionales, tengan lugar en el Parlamento. Porque el gobierno siempre representa a una parte de la sociedad, legítimamente, y no se le puede quitar el gobierno en absoluto. Pero estamos hablando del debate. El Parlamento no tiene dinero, no reparte dinero, pero es quien hace las leyes y es donde muchas veces las leyes pues vienen con directrices muy concretas y que
porque a veces no representan todos los intereses generales. No critico el sistema es adecuado, lo que critico es que el sistema es perfeccionable, el sistema es perfectible. Entonces, bueno, nosotros hemos estado empezamos la ley electoral pasada, esta legislatura, y espero que se pueda entrar en funcionamiento rápidamente, y ya pronto, no sé, en un año o dos, desde luego en esta legislatura, que los ciudadanos puedan participar directamente, en tiempo real, online, en los debates del Parlamento, a través de un diputado que conozcan, o si no lo conocen, pues tendrán acceso a él, y pedirle explicaciones por lo que está diciendo, o hacerle un comentario del que está hablando, y decir, mire, eso no es verdad lo que está diciendo, sí, este tipo de cosas, y bueno, todas las que podamos entender en esa... Pero esto que estoy diciendo, todo esto no es fácil, porque no estamos acostumbrados a eso, ni la sociedad, y de luego los políticos tampoco. Muchas veces nos cuesta ser abiertos, ser cercanos y bueno, pues escuchar los verdaderos problemas de la gente. Yo disculpen si otra pregunta. Sí, hola. ¿No crees que todas las comunidades autónomas también tenían ese objetivo de decir, quiero que se recoja también todas mis singularidades en la Constitución? ¿No habría otra herramienta, otra forma de recoger el REF dentro de algún acuerdo estatal con Canarias que no sea la Constitución? Debe ser una preocupación de los otros. Ahí es donde hemos caído durante años nosotros, los canarios a veces. No, porque ese tema es sagrado, porque si no se queda los canarios. La única comunidad española que tiene reconocido a nivel europeo su propio régimen, en este caso fiscal, que es foral, es Navarra. Es la única a nivel europeo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? No. En cambio, si no está en la Constitución, cuando quieran nos lo quitan, con una votación del Congreso. Mientras que para quitarlo la votación tiene que haber un referéndum. No, yo me extendería. No, pero date... Igual se me oye bien. Pero dejo el micrófono. Bueno, yo personalmente hoy reconozco que me siento un desafecto del sistema. Y empiezo con esa valoración que posiblemente muchos de nosotros, digamos, estamos en esa línea precisamente porque en este momento, digamos, entre las administraciones públicas y la sociedad civil cada día se abre una brecha más grande. No hay más que contemplar expresiones sociales como los escraches o expresiones sociales como el tema de las hipotecas, en las cuales el gobierno autónomo ha caído por la puerta falsa, para contemplar que la dimensión entre la sociedad civil y la institucional se hace más grande. Y lo digo y no lo voy a plantear en términos de pregunta, porque creo que precisamente en Canarias y precisamente la institución Parlamento de Canarias está mal jugando a ese juego. Y lo digo porque llevo unos días intentando a través de un artículo situar lo que es el informe sobre las RUP, regiones ultraperiféricas, que bien ha situado nuestro presidente del Parlamento de Canarias, apoyado en el informe Barnier-Solves, que no tiene más que un año y medio, y donde precisamente hemos podido ver que respecto del informe Barnier-Solves, Canarias sigue haciendo todo lo contrario de lo que recomienda el informe Barnier-Solves. Se ha dicho por parte de nuestro presidente que debemos situarnos en la región del África Occidental. Yo personalmente llevo un tiempo, digamos, intentando trabajar en la región del África Occidental y comparto y entiendo con nuestro presidente que buena parte del futuro de Canarias está en entender lo que significa económicamente esa región y significa lo que es nuestra región ultraperiférica, que estamos en un sitio que o nos abrimos al exterior o estamos muertos. Ya estamos muertos. Para no perecer en el combate, precisamente necesitamos cambiar muchas cosas respecto de las cuales el Parlamento de Canarias viene haciendo lo contrario. Y me remito en un sitio donde estamos, o donde están los turísticos, donde estamos los turísticos, y que precisamente en su Parlamento, con su presidencia, se acaba de hacer
una proposición de ley sobre el tema turístico, que lo digo con todo el cariño del mundo, que ni Fidel Castro lo hubiese hecho más de izquierda. Analícenla. Yo la he analizado, incluso si después me dejas el correo electrónico, te la mando y te doy una opinión, una simple opinión, y creo que estamos equivocándonos profundamente en la forma de entender cuál es la posición de Canarias en el África Occidental y en el eje de Sudamérica. Obviamente, si no somos capaces, digamos, de ofrecer a quien viene una economía abierta, estamos convirtiendo Canarias cada vez más en una economía cerrada, no vamos a prosperar. No vamos a prosperar. Estamos desarrollando toda la legislación de liberalización de servicios. Llevo años trabajando en el tema de la liberalización de servicios, tema que conozco muy a fondo, y el Parlamento está profundamente equivocado. Están metiendo en sus desarrollos legislativos la pata una vez y otra seguida, sin entender que si efectivamente no somos capaces de abrir el eje africano y no somos capaces de abrir el eje americano y no somos capaces de abrir nuestra economía, haremos lo que estamos haciendo, expulsando a toda nuestra generación, a todos nuestros hijos formados, lo estamos expulsando del exterior. En términos absolutos, Canarias es la región de España que más titulados jóvenes, que más de nuestros hijos expulsa a trabajar al exterior, con la mejor formación del mundo. Eso es un tema que le ofrezco debate, reflexionémoslo y hagamos soluciones que no están por ahí. Pongo un ejemplo y lo dejo ahí simplemente como reflexión. No vale en este momento que con la política de liberalización de servicios se dedique el Parlamento que usted dirige. Yo tengo muy buena relación personal, por cierto, contigo y pretendo mantenerla después de esta reflexión, que conste que el Parlamento se dedique a trabajar absolutamente en contra de la legislación de liberalización de servicios. Dos ejemplos. Hay dos principios en la liberalización de servicios fundamentales que están en la práctica europea y que son obligatorios en la legislación europea y en la básica, que obligan a que la liberalización de servicios se ejerza con el acto de comunicación. Acaban, por cierto, en el tema turístico, de hacer una normativa donde se machaca el principio de comunicación y vamos al de autorización, que lo escuchen los hoteleros. Y luego, otro principio fundamental consagrado en la legislación europea y que vamos en Teobaldo Power en contra, que es el principio del silencio administrativo positivo. Muchas de las cosas que dicen desde una óptica son ciertas, y yo lo que decía es que yo mismo creo que estaba proponiendo que el Parlamento tenía que cambiar de manera funcional, y estamos hablando de las iniciativas del gobierno, de los partidos políticos, por una parte, que el Parlamento lo que hace es aprobar después, y que el cauce para arreglar eso, no cabe duda de que es el diálogo, la negociación, el foro. Pero esta cultura, insisto, yo no tendría mucho que decir en contra de lo que dijo el amigo Luis, los procedimientos, los plazos. Y el informe de Solves, que es muy bueno, efectivamente, el problema es que no se puede aplicar todavía porque hay muchas cosas que necesitan desarrollo legislativo, reformas estatutarias, reformas del Tratado de la Unión. Y hay algunas cosas que, pues, claro, se siguen haciendo de la forma. Casi todo, exceptuando que cometan unos pequeños errores. Y cuando nombra a Fidel ya no está gobernando luego, es Raúl. Fidel ya hace unos años que no está gobernando y es Raúl. Y en segundo lugar, lo que te pregunto, que a mí me gustaba, dado mucho tu intervención, y ahora la explicación de lo que es el Parlamento, cómo funciona el Parlamento, y lo más que me ha gustado es que dice que en el Parlamento casi todos los políticos, de todas las fuerzas políticas, eso me encanta, se ponen y debaten y se ponen totalmente de acuerdo. Casi siempre, en la mayoría de las veces. Eso es lo extraordinario que más me gusta a mí de la política. Y por eso te aplaudo y te he valorado un montón de veces por llevar esa política tan difícil, que hay muchas veces que llevarla, pero tú la has sabido controlar perfectamente bien.
Y lo que te iba a preguntar, si tú eres el presidente del Parlamento y llegas a toda esa gente a ponernos de acuerdo, ¿por qué demonios tú no eres el presidente del gobierno de Canarias? Porque creo que ese señor no lo está haciendo bien, hace las cosas arbitrariamente de a su manera. Y si tú me respondes, si no me respondes, me da igual. Nada más. Cualquiera que lo quiera tener para... pero esto es los grupos parlamentarios, y lo mismo, sobre si el presidente del Parlamento, lo más que puede hacer es que obligarles a que se sienten, a que hablen, pero obligarles a los acuerdos no puede. Eso tiene que ser... Hay un papel importante de los grupos parlamentarios y de los portavoces parlamentarios de los grupos políticos, de los partidos políticos parlamentarios. Esos deben ser unos interlocutores importantes con la sociedad, porque son ellos quienes trasladan luego a sus grupos parlamentarios. Pues no, nada más. Y simplemente una reflexión sobre las normas de Fidel Castro. Ya digo que todavía, muy bien me corrigieron aquí, o nos corrigieron a los dos, son de Raúl Castro. Canarias siempre necesitará de limitaciones de la normativa general, siempre necesitará limitaciones. Es muy complicado, lo he visto, y a veces hay problemas sociales. Otro problema que tenemos nosotros es que las mismas leyes que hacemos en Canarias no se adaptan bien después tampoco a todas las islas. Son problemas que a la hora de la práctica hay circunstancias muy especiales. No cabe duda de que tenemos que preocuparnos mucho. Soy consciente de que estamos ante el principal sector económico de Canarias, puntero, ejemplar, ya digo, de todo el mundo, en líneas generales y concretamente en determinadas zonas como esta, pero ese no es el espejo de la realidad ahora de nuestras islas. Es muy preocupante que estemos desde las instituciones con planteamientos interesados y partidistas, porque en una sociedad donde hay datos de desempleo preocupantes y datos de pobreza preocupantes. Yo puedo estar bien, tengo un sueldo decente, que considero que ni es grande ni pequeño, me da igual lo que a mí personalmente, aunque me dé para vivir, para mí es suficiente, pero yo no puedo estar bien si hay familias y gente viviendo en la calle alrededor y que no pueden comer y que no tienen para poder ir al colegio. Eso como sociedad nos debe preocupar. Y son tantas las reformas. O sea, primero tenemos la situación económica real de la que tenemos que salir. Claro, evidentemente eso es lo malo inmediato. Pero yo estaba diciendo aquí también, pero no podemos olvidarnos de las reformas necesarias del futuro, porque si no siempre vamos a estar cada día con el problema de cada día. Pero aquí que el otro pues se aplica muy bien. No, resolver los problemas no podemos olvidar. Pero si se dan cuenta, ustedes, personas altamente cualificadas y con trayectorias importantes en la vida, se dan cuenta, son dos cuestiones muy importantes que vivimos en este momento y que tenemos que afrontar. Las reformas institucionales que se están produciendo en Europa, se están produciendo en España y se van a producir en Canarias, y tenemos que estar ahí para asegurar nuestras bases esenciales y los problemas del día a día. Y yo lo único que tengo que decir en honor de los gobernantes, que no le arriendo las ganancias a nadie que tenga que gobernar estos días, que sea un ayuntamiento, un cabildo, un gobierno, Europa, no le arriendo las ganancias. Yo, más bien lo que me planteo es a ver cómo los podemos ayudar. Pues con esto lo damos por terminado, si a ustedes les parece. Y yo lo que estoy abierto otro día a seguir, porque estas cosas además quiero que lo sepan que me encantan. Si lo hago mal me disculpan, pero supongo que para algo, a lo mejor algo habrá servido. Santiago. Sí, como unos 2 millones de personas que ya no cobran del paro. Es una situación realmente patética. Y para dar ejemplo, yo creo que los políticos tendrían que haber también asimilado, y en eso no ha habido nunca, un adelgazamiento de la administración.
¿Usted cree que para administrar 2 millones de Canarias se necesita el Parlamento de Canarias, el Gobierno de Canarias, 7 cabildos y 88 ayuntamientos? Yo creo que no. Y para poder exigir al pueblo sacrificios, a los empresarios que les han quitado el crédito después de los despilfarros que ha hecho las cajas de ahorro, básicamente, que han estado administradas por políticos y por sindicalistas, yo creo que el mejor ejemplo es dar un paso adelante y adelgazar la administración de una vez por todas. Esto es lo que yo creo que hay que hacer. Momentos malos para todos, Santiago, lo que quería decir. Y lo que yo sí quiero decir que si los políticos que tenemos defectos, pues la sociedad, por ende, tiene que procurar ayudarlos y pues van bien de todo. Es un mensaje de principio, de criterio, de forma de trabajar. Y cuando venga la ocasión, pues si no funcionan, cambiarlo, claro, porque es el sistema democrático. Las instituciones canarias son muchas o pocas, es un asunto complicado. Yo recuerdo brevemente, ¿no?, cuando estaba yo en el gobierno, en el Hierro, una señora iba a dar a luz y le venía mal el parto, había que mandar un helicóptero y traerla, y muchas de las que les venía bien tampoco querían dar a luz en un ambulatorio, y hubo que poner un hospital. El hospital del Hierro cuesta un montón de dinero que quizás por población no se justifica. Si no hay población por ahí que tenga un hospital como el del Hierro, eso tiene un coste. El que un ciudadano del Hierro o de La Gomera se tenga que desplazar a Tenerife por un trámite administrativo, es decir, que con este asunto lo que estoy diciendo es que es posible que la administración se aborde, que haya que reducirla, pero es una cuestión a profundizar. Y luego, el mayor gasto, la mayor reducción de gasto que ha tenido, no ha habido reforma administrativa, en eso estamos de acuerdo, pero la Comunidad Autónoma Canaria, sus presupuestos han bajado 2.000 millones de euros en 4 años. El Parlamento de Canarias, que es el presupuesto, es el 0,024% de los presupuestos de Canarias, es el mejor presupuesto, el mejor empleado, con lo mal que pueda funcionar, porque es el cauce donde está la representación del pueblo y donde se puede ir a exigir, cualquier ciudadano puede presentar un escrito, una reivindicación. Que decía yo que hay instituciones que las tenemos, que es necesario mantenerlas. No sé, el gobierno de Canarias acaba de jubilar como a 400 personas y no cubre, no está cubriendo las plazas. Y eso lo están sufriendo en los colegios, nos han renovado a interinos, lleva, no sé si ahora, no sé, 2 años seguro, no sé si 3, sin hacer nuevas oposiciones, que había todos los años. Es decir, que de esos más de 2.000 millones de euros de ahorro, una parte importante ha sido de gasto público. Es decir, está habiendo una reforma silenciosa. Es verdad que no solo tiene que ser silenciosa, sino efectiva, y reorganizar las administraciones públicas. Se ha hablado de quitar ayuntamientos, de poner ayuntamientos, municipios. Eso es un debate que el ciudadano tiene que ser consciente, más que los políticos, el ciudadano. ¿Se quiere mantener el ayuntamiento? Eso tiene un coste. Por eso yo decía, el que no quiere, que no mantenga. Si el ayuntamiento tiene una competencia, que ponga sus impuestos. Y esa es la mejor reforma. Que lo que yo tenga me cueste. Porque hoy en día toda la política que se haga, la cultural, la social, no vamos a decir la económica, pero la educativa, la sanitaria, todas, por encima, la primera cuestión que se pone sobre la mesa es el coste. Eso no pasaba hace 5 años. Hay que hacer un hospital, se hace un hospital. ¿Qué cuesta? Lo que sea. Hay que hacer una vivienda, se hace. Ahora hay dinero, ¿cómo se van a pagar? Eso no pasaba hace 5 años. Hombre, yo creo que tenemos que valorar que hay cosas que se han conseguido, no se ven plasmadas todavía en la realidad y tenemos muchas cosas que arreglar. Pero Santiago no estaba diciendo los políticos pobrecitos, no, los políticos que nos aguantemos, esa es nuestra vocación. Lo mismo que el empresario cuando asume unos riesgos, pues los asume. Y lo que tenemos que hacer es que entre todos que funcionen mejor las instituciones, que eso es papel de los políticos y hay que exigírselo, y hacer que la sociedad funcione mejor. Para eso pues hay que ayudar al empresario, facilitándole las cosas esencialmente y garantizando en un Estado, que no lo podemos olvidar, la Constitución española consagra un Estado social de derecho,
porque todos los ciudadanos tienen su derecho a la educación, a la sanidad, al trabajo. Insisto, yo con lo que me quedo es que tenemos unos retos impresionantes y se ha hecho mucho. Y Canarias, tengo que decir en orden, Canarias es la comunidad autónoma que más ha cumplido con el objetivo del déficit. Y eso no se está teniendo después en cuenta por parte del Estado a reequilibrar, es decir, ayudar más al que más esfuerzo ha hecho. Porque a España ahora Europa le da 2 años más de relajamiento de los objetivos del déficit, pues porque han hecho un esfuerzo muy grande y que entienden que no puede ser mayor. Con nosotros, sinceramente, no se están haciendo eso. Pero no, es lo que toca, es lo que hay, y seguro que entre todos las cosas volverán a los niveles que estábamos, con el añadido de que no nos olvidemos de que nuestros derechos estén recogidos en los textos legales de máximo nivel, para que no tengamos que estar improvisando permanentemente, negociando. Cada vez que se negocian unos presupuestos con el Estado, al año siguiente es distinto. Cuando se hace el REF, se pone la zona especial canaria. Una zona especial canaria, ustedes no sé si se acuerdan, al principio la pusieron por 4 años. ¿Qué empresario hace una inversión por 4 años? Bueno, pues se prorrogó creo que hasta el año 2019, bueno, terminó hasta el 2008. Después de las cosas, hacerlas con contenido, de manera que quien pase la inversión, el gobierno que tiene que hacer unas cosas, sepa cómo las hace. Si algo está sirviendo la crisis, la crisis esta, es saber que estábamos todos haciendo las cosas mal. No quiere decir que todo el mundo las estuviera haciendo mal. Estamos hablando de que las estábamos haciendo mal, todos, y que tenemos que cambiar y tenemos que hacerlas bien. Tenemos que hacerlas con más. Eso es importante. Y en hacer todo eso, lo que digo, además, las reformas institucionales que vienen, que sean del máximo nivel. Discúlpeme porque... Bueno, yo estoy un poco nervioso porque entonces tengo un vuelo a las 7 a Madrid para una reunión importante, y yo, si les parece, damos por concluida este almuerzo de este foro. Agradecer a Antonio su presencia y su sinceridad y su disposición, y aceptar su invitación, su oferta de volver, parece pues ya a final de año, o sea, un tiempo, volverlo a invitar y tenerlo con nosotros y con más tiempo. Yo creo que es muy interesante el debate, no se ha terminado y vamos a ver si en octubre o bien lo invitamos. Antonio seguro que viene mucho gusto y lo podemos terminar. Pues Antonio, a todos, muchísimas gracias.